Dentro de los principales seguidores de Bernini y Borromini encontramos en primer lugar a Pietro da Cortona, pintor y arquitecto italiano, nacido en 1596 y muerto en 1669. Cortona pertenece al período inicial del barroco también, junto con Bernini y Borromini. Es conocido fundamentalmente por su trabajo en el terreno de los frescos decorativos y de la pintura. Durante el pontificado de Urbano VIII, de quien hizo un famoso retrato, fue uno de los principales artistas establecidos en Roma junto a Bernini y Borromini. Como arquitecto, Cortona realizó diversas iglesias romanas como Santa María de la Pace en 1657, o sea, Santa María de la Paz. La pintura de Cortona también influyó en la evolución del arte europeo del siglo XVIII, del mismo modo que su arquitectura influyó en su contemporáneo, aunque parezca mentira, Gian Lorenzo Bernini. Santa María de la Paz fue un encargo del Papa Alejandro VII a Cortona. Le pidió que restaurase el edificio, era una iglesia bastante antigua y en muy mal estado, y que le añadiera la famosa fachada barroca que se proyecta desde sus alas cóncavas. Este concepto espacial, ideado para simular un escenario teatral, tiene dos órdenes y tiene un semitolos con columnas dóricas pareadas. La iglesia empuja hacia afuera, casi llenando su pequeña plaza, y varias casas tuvieron que demolerse para que Pietro da Cortona crease este pequeño espacio en miniatura. Vemos la planta de la iglesia de Santa María de la Paz, que es la propia del convento del mismo nombre, en una de las secciones antiguas de Roma. La planta del convento con su claustro es obra de Bramante, así había sido, recordemos, había sido modificado por Bramante a principios del siglo XVI. Su disposición angular entre esta y la iglesia es debida a la geometría del solar urbano. Sin embargo, la planta de esta pequeña iglesia, marcadamente longitudinal, presenta varias articulaciones que permiten dar variedad y percibir a través del recorrido una serie de transiciones hasta llegar al espacio central. La situación original del frontispicio de la iglesia y las modificaciones que se llevaron a cabo para crear el atrio, se creó un espacio isomorfo conformado por todas las edificaciones que lo rodean. Como dijimos anteriormente, algunas casas tuvieron que ser demolidas para crear el espacio atrial para la fachada de esta iglesia. El espacio atrial entonces está dominado por el frontispicio en forma de un semitolos de orden dórico y todo el primer cuerpo del mismo. El segundo cuerpo, articulado a través del cornizamiento, es decir, la cornisa superior, fija la altura de los demás edificios supeditados a él. Hay que decir que Cortona tuvo que rediseñar las fachadas de estas casas vecinas para crear un entorno adecuado. En este grabado del siglo XVIII se muestra la fuga y el movimiento del espacio cóncavo detrás del segundo cuerpo del frontispicio, un elemento típicamente barroco. En los detalles del entablamento y las cornisas corintias articuladas en el templo del segundo cuerpo advertimos también ese espacio que se nos escapa, ese espacio que fluye en forma cóncava combinado con las convexidades. Aquí vemos un detalle del frontispicio articulado a base del contraste y complementariedad entre concavidades y convexidades que constituyen el tema más frecuente del lenguaje arquitectónico del barroco italiano del siglo XVII. Aquí vemos una comparación entre los frontispicios de Santa María de la Paz y San Andrés del Quirinal de Bernini. En ambos casos es un templo que contiene un semitolos convexo. Sin embargo, el lenguaje de Bernini es más clásico que el de Cortona. El mismo lenguaje espacial se transmite al interior de esta iglesia, en una planta longitudinal muy articulada que desemboca en el espacio central, obra del Renacimiento y modificado por el Barroco. Otro destacado proyecto de Cortona es la iglesia de San Lucas y Santa Martina. Esta es una iglesia construida en las ruinas del antiguo foro romano en la ciudad de Roma. En el año 625, el Papa Honorio I ordenó la construcción del templo, es decir, en la época todavía de la última sección del Imperio Romano. Fue restaurado por primera vez en 1256 durante el papado de Alejandro IV. No fue hasta un tiempo después que la iglesia se dedicó al apóstol San Lucas
cuando la iglesia se adjudicó al patronazgo de la Cofradía de Pintores o a la Academia de San Lucas, como se llamaba. La Academia reformó la iglesia entre los años 1634 y 1635 sobre un proyecto de Ottaviano Noni, que tenía el sobrenombre del Mascherino, y de Pietro da Cortona. El propio Pietro pertenecía a esta academia, a esta cofradía. El frontispicio monumental está articulado a base de dos cuerpos convexos, ligeramente convexos, en orden corintio. Es decir, aquí encontramos una superposición del mismo orden, aunque las semicolumnas y pilastras del primer cuerpo, el orden corintio se asemeja más bien al orden compuesto. Destaca la escalinata, que tiene 3 sentidos, que abraza y rodea toda la puerta con un arco escarzano en la parte superior. Aquí vemos un detalle de la cúpula con su tambor en linterna, en el cual destacan las volutas de los cornizamientos, una obra totalmente barroca. Ahora vamos a hablar de Baldassare Longhena, nacido en 1598 y muerto en 1682. Este fue un arquitecto y escultor veneciano. Para todas sus realizaciones se inspiró libremente en Sansovino y Palladio, a cuyos esquemas otorgó, mediante añadidos extravagantes y suntuosos, una dimensión barroca. Su obra más admirada es la iglesia de Santa María de la Salud, de planta octogonal con ábside elíptico y una gran cúpula central. Santa María de la Salud, o Santa María de la Salute, como es el nombre en italiano, es una basílica ubicada en Venecia que se alza cerca de la punta de la Dogana, es decir, la punta de la aduana. Se construyó, al igual que la iglesia del Redentor o la iglesia de San Rocco, como un exvoto de los habitantes venecianos a causa de la peste que en 1630 diezmó la población. El 28 de noviembre de 1631 comenzó su construcción en la punta de la Dogana, la aduana de Venecia. Se confió su construcción a Baldassare Longhena y se terminó el 9 de noviembre de 1687, cuando el patriarca Albus de Sagredi la bendijo. Para poder erigir la basílica en este lugar hizo falta introducir la cantidad de 1.156.650 postes de madera en el terreno para ganar una vasta área del suelo al mar, es decir, está construida sobre una especie de balsa. La iglesia es parte de un conjunto monástico y se proyectó con un espacio atrial que la aísla de este espacio precisamente del monasterio o del convento. Este espacio, sumado a su situación al borde del canal, hace que su perfil se destaque del contexto. Esto es un efecto de paisajismo teatral. La planta de la iglesia, que es central, de forma octogonal, retrae el diseño de esta iglesia a los antiguos modelos espaciales bizantinos, presentes en la cultura del Véneto desde la Alta Edad Media. En realidad es una combinación de varios elementos geométricos, pero la planta en sí, centralizada, con su octágono, es lo que constituye el cuerpo principal de la iglesia, que se compone realmente de 3 cuerpos que establecen un recorrido espacial variado. Primero, el atrio con la escalinata trapezoidal, luego el espacio central, octogonal, y finalmente el espacio del presbiterio con 2 exedras y una cúpula menor. Hay que decir que la cúpula sobre el octágono es la mayor y sobre el presbiterio la cúpula menor. En el diseño de esta iglesia se denota la deuda que Longhena tiene con Palladio, sobre todo con la iglesia de El Redentor. Sin embargo, a pesar que Longhena resuelve la volumetría general en solo 2 cuerpos, crea un espacio más complejo que Palladio, al añadir múltiples cuerpos articulados y volutas al gran espacio central con su cúpula. Aquí vemos un detalle de las volutas, que a la vez son contrafuertes, y los grandes cuerpos de las capillas adosados al espacio central. Las ventanas semicirculares son a la vez palladianas y bizantinas. En el interior todo el espacio está supeditado a la monumentalidad del octágono central. Longhena se inspiró en los modelos bizantinos, tal como la iglesia de San Vital de Ravenna. En esta panorámica se puede apreciar los espacios de las capillas anexas, supeditados, como hemos dicho, al espacio central. La cúpula
también centralizada, y su tambor octogonal, del cual parten los 8 plementos que la componen.